Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de la pantalla de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerden, activo el 0424-232-3228. Está con nosotros en la mañana de hoy Jesús Llanes, diputado de este circuito, Alto Miranda, más vecino de los Altos Mirandinos. En su momento también fue candidato a alcalde, ahora analista de entorno y muy vinculado al tema internacional. Jesús, dejé al aire esta pregunta, que más que eso, una reflexión y que lo puedes analizar en profundidad. Todas estas cosas que han venido ocurriendo en los últimos días, en las últimas horas, ponen en peligro la concreción del acuerdo de Barbados. Bueno, fíjate, Jairo, en efecto, ciertamente el acuerdo suscrito en Barbados, uno de los primeros puntos que establece es que cada una de las partes tendrá el mecanismo a elegir su candidato de la forma que quiera. Y eso, por supuesto, que sí, de una u otra forma pone en riesgo el acuerdo. Lo decía nuestro negociador principal, que es el doctor Gerardo Blay, que una cosa es armar cierta laraca para contener a ciertos radicales del sector oficialista, y otra cosa diferente es judicializar el proceso mediante el cual la oposición democrática ha elegido su candidatura. Ciertamente pone en riesgo. Ahora es mi humilde percepción, y creo que el doctor Blay también en su momento cuando emitió esa opinión lo hizo así, creo que estas clases de medidas que viene tomando el oficialismo, uno, por cierto desespero que obviamente queda en evidencia, pero dos, más que todo para tranquilizar a algunos sectores radicales de su posición que consideran que no debe haber acuerdos o que en su defecto no debe haber ningún tipo de negociación y muchísimo menos claudicar frente a las situaciones que se están presentando con los acuerdos que se suscribieron en Barbados. Ojo, acuerdos además extremadamente importantes que nos benefician a todos los venezolanos, porque no es lo mismo que haya una licencia para flexibilizar ciertas sanciones para que el Estado tenga cierta operatividad financiera, que además beneficiaría a todo el conglomerado nacional, a toda la ciudadanía, a que sea una situación permanente. Si el Estado, por X motivo o circunstancia, patea la mesa, pues lamentablemente quienes pagamos las consecuencias somos todos los venezolanos, y ahí es donde dejaría aún más en evidencia la indolencia por parte del Estado con la situación que estamos atravesando los venezolanos. Ahora, Jesús, la política se nutre mucho con la estrategia, ¿no? Totalmente. Indudablemente. ¿Esto es una estrategia del gobierno, un mecanismo de presión? Mira, yo creo que sí, obviamente. Nosotros tenemos que analizar, Jairo, la historia. Yo creo que aquí los venezolanos, nosotros tenemos un defecto en nuestro sistema educativo, que a veces nos enseñan es a cuestionar la historia, y no analizarla ni estudiarla. Los procesos son a veces cíclicos, y nosotros estamos ahorita dentro de estos 23 años viviendo una situación muy similar a la que pasó también en su momento en el 2002 con diferentes aristas, diferentes actores, pero lo cierto del caso es que el gobierno siempre ha sido especialista, muy propio de los regímenes de cortes de ultraizquierda, como los regímenes de Xi Jinping en China o los regímenes de La Habana, en los cuales ellos buscan quebrar el autoestima colectivo. ¿Cómo buscan quebrar el autoestima colectivo? Pues además ellos son muy buenos en materia comunicacional, con mensajes en los cuales desalientan al venezolano. Yo desde aquí me atrevo a decir que ya eso está perdiendo efecto, y el mejor ejemplo de que está perdiendo efecto fue la inmensa participación que hubo en estas cuestionadas primarias por el régimen, pero lo cierto del caso es que la gente tiene la voluntad de cambiar, pero además a través del instrumento más válido que tenemos los civiles, que es el voto, Jairo. Yo creo que eso hay que rescatarlo, porque si nosotros hubiésemos querido una situación de conflictividad o una situación de confrontación fratricida, pues lamentablemente hace mucho rato hubiese pasado. Afortunadamente no ha sido así. Entonces yo creo que eso hay que rescatarlo, y ese es parte de esta estrategia que tiene el gobierno de sembrar miedo en la colectividad. ¿Miedo en qué sentido? Si votas vas a perder los privilegios, ciertos privilegios económicos con los bonos que tiene, o en su defecto las bolsas de alimentos que ellos entregan. Por cierto, está bastante retrasada en muchos sectores en los Altos Mirandinos. Entonces yo creo que esa situación ya la gente ha perdido ese miedo, y eso no les está resultando como estrategia. Creo que les aconsejo que la replanteen, por cierto. Ahora, fíjate, declarar nulo ese proceso yo creo que es atemporal totalmente. Totalmente. ¿Cómo vas a dejar sin efecto algo que ya se efectuó, ¿no? O sea, obviamente desde el punto de vista jurídico, sin efecto tiene otra connotación. Sin embargo,
ya está. O sea, vas a recoger el agua derramada, vas a llorar sobre las lágrimas. No, señores, yo obviamente, sin duda, ahí es donde yo te digo que mi percepción, mi humilde percepción es que es una estrategia para ellos contener a sus radicales, que los tienen, como nosotros también hemos tenido los nuestros, pero los de ellos hoy en día, que se sienten como quien dice ahogados en una situación de indefensión, porque además hay que rescatar algo dentro del ejercicio democrático que se dio el pasado 22 de octubre, lo que ellos no midieron ni evaluaron era la cantidad de personas de sectores de los estratos B y E, que son los estratos más bajos, que fueron las que salieron a participar, porque además no lo contaban. Mira, yo ponía en estos días un ejemplo, yo siempre he trabajado la parte de sistematización y control electoral, siempre me ha gustado esa parte de organización. En municipios del estado Carabobo, por un ejemplo, donde están Miranda, en Bejuma y Montalbán, siempre el chavismo nos había ganado de manera aplastante, de 80-20, 90-10. Bueno, el día de las primarias salió una participación casi tan alta como las de los días de elecciones normales y la gente salió a participar. Eso significa que en esos sectores donde supuestamente el chavismo era fuerte, ha perdido fortaleza. Igual lo pudimos evidenciar en las parroquias del oeste capitalino, en el caso del municipio Libertador, donde ellos no contaron que la gente iba a salir, que iba a haber tanta cola, pero además ellos han tratado de como que dice, desvirtualizar el número de participantes porque decían que era matemáticamente imposible. Lamentablemente para el señor Francisco Ameliach Porta, que es el experto de ellos electoral, creo que le salieron mal los cálculos porque además realmente el tiempo en primaria no era igual al de la herradura del Consejo Nacional Electoral con la que ellos están acostumbrados a trabajar porque ellos la diseñaron. Sí, fíjate una cosa, la plataforma unitaria se ha pronunciado, tienes información, yo no tengo información en este momento sobre lo ocurrido ayer, sobre la decisión del TSJ, que se parece mucho a la del 2014, bueno, pero cuando es que se declaró a la Asamblea Nacional en el desacato. Jairo, mira, Asamblea a la que tú pertenecías. Correcto, o sea, más cuenta que nosotros tuvimos casi 72 sentencias en las cuales el Tribunal Supremo o el pelotón de fusilamiento judicial, como decía el doctor Henry Ramos, se dedicó a desinstitucionalizar la Asamblea Nacional. Ahora bien, con relación a la de la sentencia, la plataforma unitaria creo que emite hoy su comunicado o su rueda de prensa con relación a eso. Ahora yo te voy a decir una cosa, los que estamos en el mundo de la política e inclusive el ciudadano común ya había visto, previo a las primarias, varios borradores de sentencias que se habían filtrado a los medios de comunicación y todo, y no dista mucho de la sentencia de ayer. Ahora, pero detente ahí un momentico, cuando tú dices varios sectores, yo también tuve la oportunidad de ver algo. Es una filtración intencionada también. Pero es que por preludio supuesto, es lo que viene. Claro, pero es que el gobierno, lo decía hace unos minutos, el gobierno es especialista en tratar de sembrar la desesperanza. ¿Qué hacían ellos tratando de filtrar esa clase de sentencias previo al ejercicio democrático del 22 de octubre? Pues que la gente se desmotivara y se desmovilizara, porque la gente iba a pensar, bueno, ya va a venir una sentencia, ya nos van a quitar las primarias, ya para qué voy ahí. Y lejos de eso, yo tengo que reconocer que el acuerdo suscrito en Barbados unos días previos a las primarias, pues motivó mucho a la gente. Mira, yo tuve la oportunidad de conversar con muchos electores en las colas, tanto acá en Los Alias como en Carrizal, Guaycaipuro, e incluso en los municipios mirandinos del área metropolitana, y la gente decía, no, bueno, es que después que yo vi la firma, el acuerdo, y vi precisamente que el primer punto era que uno podía elegir su candidato como quisiera, pues me animé a participar. Entonces, la gente, yo creo que esta gente del oficialismo desafortunadamente subestimó el nivel de cansancio. Esa era la pregunta que te iba a decir. Subestimó por completo, el gobierno. no solamente que subestimó en este caso el nivel de participación de la gente, sino que subestimó el hastío, la situación paupérrima que estamos atravesando los venezolanos y el cansancio que tenemos los venezolanos de un modelo que les guste o no, ya está lamentablemente feneciendo porque tiene su tiempo de caducación próximo, porque lamentablemente la corrupción lo ha devorado, la ineficiencia lo ha devorado, ha sido su propia incapacidad la que ha implosionado el modelo que está rigiendo ahorita el país. No ha sido la oposición, como ellos quieren decir, en qué momento si la oposición no ejerce gobierno. Quien ejerce gobierno siempre va a ser el responsable, le guste o no le guste, porque además, aparte de que eres el cuentadante, de acuerdo a lo que establece la ley, por cierto que habrá algún día que hacer investigaciones sobre los 23.000 millones de dólares de petróleo de Venezuela, pero aparte de que eres el cuentadante, eres el responsable. ¿Con qué cara pretendes ahora decir, no, es culpa de las sanciones? No, papá, tienes 23 años en el coroto, ¿a quién pretendes engañar? La gente no es eunuca mental,
La gente tiene, si hay algo que hay que reconocer en estos 23 años, es que el venezolano se involucró en la política, el venezolano aprendió a discutir en la política, y no solamente en las familias, cuando a veces ha habido discusiones, diatribas, no, sino que es a nivel de las juntas de condominio, de los consejos comunales. Todo el mundo en Venezuela habla de política, sí o no, y ya de por sí hasta le emitieron la opinión de que no va a participar, ya está haciendo política. Mira, para cerrar este tema, amigos, estamos conversando con Jesús Llanes, dirigente político, analista del TOR, diputado de la Asamblea Nacional. Para cerrar con este tema, Jesús, fíjate, la contundente demostración, la voluntad de la gente demostró que la candidata electa por una abrumadora mayoría es María Corina Machado, no así de los partidos políticos. ¿Tú crees que exista una verdadera unidad que represente realmente el sentir integral de la oposición venezolana en torno a la señora Machado? Yo estoy convencido y ciertamente lo creo. Yo creo que nosotros también tenemos que aprender a ver no solamente la abrumadora mayoría que obtuvo la candidata de la oposición en este caso para las elecciones, sino que también los mensajes de reflexión que han hecho las propias organizaciones políticas. Nosotros veíamos prácticamente al día siguiente una magistral rueda de prensa del doctor Henry Ramos Ayub, que lo caracteriza por ser un gran tribuno, en la cual prácticamente explicaba que, bueno, la gente decidió votar por, no la antipolítica, pero sí por una política diferente a la que está acostumbrada. Y eso es una realidad. Nosotros tenemos que estar conscientes de que, bueno, la gente ya no le gusta el tipo de política que hemos hecho y decidió optar por esta. Y además de una manera contundente. Es un mensaje que inclusive desde el punto de vista de reflexión a nosotros nos obliga a trabajar aún más con ahínco y tesón, precisamente por esa tesis que abrumadoramente ha salido electa. ¿Aún el comando de campaña no integre los sectores de la política tradicional? Bueno, yo vi unas declaraciones de la candidata en la cual ella establecía que ella propiamente iba a ser su jefe de campaña y ella iba a integrar. Yo estoy seguro que sí va a integrar. Yo creo que hemos subestimado, y hemos subestimado no solamente de repente su propia capacidad organizativa como candidata, como liderazgo de la oposición democrática, sino que inclusive el gobierno, que de una u otra forma siempre se ha preocupado por atacarla, minimizarla, yo creo que ha sido su principal jefe de campaña y no se ha dado cuenta el gobierno que, les guste o no les guste el símil, es prácticamente un fenómeno político muy similar al del año 1998 con características ideológicas diferentes, pero les guste o no les guste es similar, e incluso me atrevería a decir que están cometiendo el error que en aquel momento los demócratas cometimos de atacar permanentemente a la candidatura Hugo Chávez, que parecía el río Guaire, porque mientras más excremento le lanzaba, más crecía. Entonces, bueno, yo creo que ellos están cometiendo la misma torpeza ahorita. Fíjate un detalle que tiene que ver con el acuerdo de Barbados. Da la impresión, a mí me da mucho la impresión que en lo que se refiere al tema de la inhabilitación de los candidatos, el punto es un tanto ambiguo. Álgido, además. Pero es ambiguo, ¿tú lo percibes así? Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, mire, nosotros tenemos que, te lo decía, hay que estudiar la historia, no solamente la venezolana, sino de muchos países latinoamericanos que han vivido procesos de transición. Querámoslo o no querámoslo, quieran o no quieran los actuales protagonistas del ejercicio del poder, hay una transición en puerta. Una transición en puerta que puede irse suscitando de mil maneras. En su momento, cuando se dio el plebiscito en Chile, los candidatos que tenían la mayor simpatía estaban inhabilitados y Augusto Pinochet Ugarte definitivamente no los dejó participar y por decantación terminaron en el doctor Patricio Aylwin, que fue finalmente el presidente de Chile. Y sin embargo, la gente estaba tan cansada, tan molesta, que decidió votar también por Patricio Aylwin, porque es un tema de cansancio. Yo me atrevería a decir hoy en día, y aquí es una opinión muy personalísima, pero yo me atrevería a decir hoy en día que si por X motivos o circunstancias se llegara a suscitar alguna situación en la cual la candidata de repente no pueda ser candidata, yo me atrevo a decir con propiedad que los venezolanos vamos a salir a votar, así sea por la monachita, porque yo creo que sería mucho más capaz y mucho más competente que el actual modelo de gestión. Bien, mis amigos, estamos conversando con Jesús Llanes. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a leer parte de la mensajería de texto que nos está llegando en este momento. Ya volvemos.
Ya de regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de la pantalla de Mira TV. Vamos con la mensajería. De Chávez para acá son puros vendepatria. El arco minero lo regalaron a los rusos, chinos, turcos, iraníes para que se roben todo. Buenos días, Jairo. ¿Por qué no inhabilitan disculpa, Jairo, que te interrumpa, pero sí, lo que dice ese vecino o vecina tiene toda la razón. Desafortunadamente, si vamos a hacer un análisis de entorno internacional, Venezuela no solamente que se ha autoexcluido de la Orquesta de Naciones Internacional, sino que además hemos cedido descaradamente la soberanía desde el punto de vista del ejercicio del poder, y más con el tema del Esequibo ahorita que está tan sensible. Ya vamos a hablar de eso. Sí. Ya vamos a hablar precisamente del referéndum. Buenos días, Jairo. ¿Y por qué no inhabilitan a Diosdado por lo del tren Tinaco-Anaco? Y al fiscal ni menciona a Tarek El Aizami, dice esta persona. Ojalá que la revolución chavista avance tanto que nos podamos parecer a lo que éramos antes cuando estábamos en la Cuarta República, dice esta persona. Vámonos ahora para el WhatsApp. Bueno, me está pidiendo actualización, así que no puedo leer por el momento, pero vamos a actualizar en breves instantes. Jesús, que hablaste del tema del Esequibo, precisamente tenemos un consultivo a las puertas. Esto es también como muy rápido, muy veloz, como muy sobrevenido todo esto. Dicen que detrás de esto, bueno, hay una coyuntura, hay una estrategia. Hay una estrategia, una táctica sin duda evidente, en la cual ellos quieren también medir su capacidad de movilización frente a las próximas elecciones del 2024, y eso es respetable desde el punto de vista político. Ahora, el problema no es en sí que ellos hagan su táctica, eso es válido en la política y la gente tiene que entender eso. Lo delicado en este caso, Jairo, y aquí es donde me atrevo a hacer el llamado a la reflexión, sobre todo a quienes tienen la responsabilidad de la redacción de las preguntas, a evaluar con mucha metódica las preguntas que fueron formuladas. Pero ya eso está hecho. Ya está hecho. Ya es un hecho cumplido. Sin embargo, yo me atrevería a decir que hay algunas cosas ahí que son soga para el ahorcado. Cuidado, nosotros, si bien es cierto que nosotros debemos, como nación, desde el punto de vista de derecho histórico sobre el Esequibo, que además es territorio venezolano y de eso no hay ningún tipo de discusión, dejar de lado ya una situación que es prácticamente sobrevenida, que es el tema de la Corte Internacional de Justicia, también es una irresponsabilidad. Nosotros hemos, obviamente, como nación, avalar, y no solamente que avalar, sino que tenemos que forzar a que Guyana cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, de 1966, sino que aparte de eso, nosotros tenemos que también presentar, primero solicitar medidas cautelares ante la Corte Internacional de Justicia, ante la oprobiosa manera de actuar de Guyana con el tema de las explotaciones petroleras, pero aparte de eso, preparar un equipo multidisciplinario de nivel donde participe el gobierno, donde participe la oposición y todos los expertos para presentar y evacuar las pruebas y evidencias ante la Corte Internacional de Justicia en abril. No podemos desatender esa demanda. Ahora, ¿con quién está haciendo Guyana esas exploraciones? Bueno, mira, hay, por supuesto que hay empresas estadounidenses que son muy grandes, pero ya va. Con nuestro firmante del acuerdo. Sí, pero ya va, sin ir muy lejos. Aquí hay un gran aliado que nos los venden como si fuera la panacea del siglo, que es China, la República Popular China. Y China también, allá está, pidiendo también su tajadita en Guyana. Ellos sí se ponen bravos cuando les tocan el tema de cierta isla que ellos consideran parte de su territorio, pero entonces a nosotros con el tema de Guyana sí no son solidarios. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Yo creo que el gobierno tiene que exigirle a la República Popular China solidaridad inmediata con el tema de Guyana y mandar a la CNPC esa del petróleo a que retire también sus buques de ahí, no solamente a la ExxonMobil y a la Chevron. Ya actualizamos el WhatsApp, es una maravilla de las comunicaciones, de la tecnología. Buenos días, licenciado Jairo. Este tipo de entrevistados son los que le dan transparencia y objetividad a las inquietudes de la audiencia. Qué bueno, gracias. Esto lo dice el licenciado Jesús. Tiene una, como dicen ya, una florecita. No votaré en una consulta para decirle al Estado que cumpla con la Constitución. ¿Era necesario? Mira, yo aquí te voy a hablar como ciudadano y como abogado y no te voy a hablar como político. Yo creo que fue un error desde el punto de vista político llamar a un referéndum consultivo, sobre todo cuando taxativamente la Constitución establece que el Esequibo es venezolano. Eso no tiene discusión.
Tu deber como Estado es cumplir con la defensa de la soberanía, no consultarle a los propietarios si quieren defender su apartamento. O sea, yo no te voy a pedir a ti, Jairo, ¿tú estás de acuerdo con que yo mueva a la policía para que no te estén quitando tu casa? No, tú me tienes que defender la casa, porque esto es tu deber, ¿entiendes? Nosotros tenemos, desafortunadamente, hay que decirlo, una Fuerza Armada que yo me atrevo a decir, les guste o no les guste, que no está en la plenitud de sus capacidades, que debería en este instante tener ya reforzada la frontera con Guyana, y no solamente reforzarla, sino que además haciendo presencia activa en el territorio venezolano. Yo no estoy hablando con esto de que es una invasión, porque es que además tú no puedes invadir lo que es tuyo, ¿okay? Así es. Eso es hacer uso de lo que es tuyo. Estoy de acuerdo, inclusive, que además es una tesis que no tiene 2 días, es una tesis que tiene años hecha. Desafortunadamente Venezuela ha sido muy torpe en ese manejo y hay que reconocerlo, pero nosotros teníamos que haber hecho una figura de un territorio federal de la Guayana Esequiba. Hemos debido hace muchísimo rato, cuando se terminaron de constituir todos los estados políticos. Mucho antes de este gobierno, claro, incluso. por supuesto. Y había que haber creado el estado de la Guayana Esequiba, o en su defecto la extensión del Tamacuro, o la extensión del estado Bolívar, cualquier mecanismo, pero había que ejercer figura. Aquí hubo en algún momento algunas situaciones que permitieron, como la revolución de Cuyuní, no sé si la recuerdas, Jairo. Sí, no. Entonces, yo creo que esas situaciones el Estado ha debido actuar, y lamentablemente, bueno, no fue siempre la prioridad. Y en este caso, en estos últimos 23 años, creo que por alguna situación de afán de liderazgo tercermundista, cedimos prácticamente muchísimo más con el tema de la Guayana Esequiba, por quizás complacer algunos egos del CARICOM, o por tener ese liderazgo mesiánico a través de Petrocaribe. Pero bueno, hoy en día vemos que ese Petrocaribe, por cierto, que nos debe una fortuna en petróleo, está apoyando a Guyana, y nosotros, bien, gracias. Esa era la inquietud que tenía, la pregunta que tenía. Y fíjate, por aquí casualmente, aquí tengo un mensaje de una persona, dice: buenos días, la Guyana fue regalada por Chávez siendo Maduro canciller. Además, ellos no preguntaron si yo quiero hacer cola para la gasolina que le quitaron 14 ceros al Bolívar. La posición de CARICOM no es una posición nueva, ni una posición que nos deba sorprender. Correcto, estamos claros, ¿no? Totalmente. Pero es que además te voy a decir una cosa, mira, nos guste o no nos guste, la política exterior venezolana se ha manejado en los últimos 23 años de manera glandular. Y yo voy a poner un ejemplo que creo que es el más evidente, cuando decidieron de manera, no sé, volátil, sacarnos de la Comunidad Andina de Naciones, que ha sido el escenario por naturaleza de integración latinoamericana más grande que nosotros teníamos. Y además es con el que compartimos historia, por el tema de los países liberados por Simón Bolívar, o por múltiples razones, era la Comunidad Andina de Naciones. Ya desde ahí para allá empezamos a ver los traspiés que se ha venido tomando en la política exterior. Pero el tema de CARICOM, o sea, el CARICOM siempre ha tenido cierta barrera con el resto de América Latina, por cuestiones de idioma, por cuestiones inclusive desde el punto de vista formativo cultural, y por sus formas de gobierno, porque nosotros tenemos que estar conscientes que las islas del Caribe, a pesar de que son gobiernos autónomos, todavía son colonias de las grandes potencias occidentales, y es una realidad. Muchos son protectorados franceses, muchos son países del Commonwealth británico, que además tienen intereses con Guyana, que forma parte del Commonwealth, y por supuesto que también está la Guyana francesa, aunque está un poquito más allá, pero igualito son colonias, y al ser colonias pues van a responder a los intereses de esas grandes naciones que son sus colonizadores. Por supuesto, y la posición de Cuba siempre ha sido también. Bueno, mira, yo con el tema de Cuba tengo no solamente el desagrado por su forma de gestionar su gobierno y con su ciudadanía, pero sí hay un reconcomio por parte de La Habana con Venezuela, y eso es algo que Venezuela no lo termina de asimilar, o por lo menos los quienes ejercen ahorita el poder, que es que a nosotros todavía nos pasan factura por no haber apoyado en su momento a Cuba en una disputa territorial que ellos tuvieron con Puerto Rico y con los Estados Unidos. Entonces, como nosotros no los apoyamos, ellos a nosotros nunca nos han querido apoyar con el tema de Guyana. Eso es una realidad, esos son pases de facturas políticos y son políticas de Estado, como también se han presentado lamentablemente para el caso nuestro, muchísimos inconvenientes que se nos han presentado a nosotros, que muchos otros países nos pasan factura con el tema del Golfo de Venezuela y la disputa que siempre limítrofe que hemos tenido en las aguas
territoriales con Colombia. Con Colombia, que ellos lo llaman el Golfo de Coquibacoa. No, ese es el Golfo de Venezuela. No hay discusión. Ellos lo llaman el Golfo de una Ellos manera pueden llamarlo provocadora, como quieran, pero es el Golfo de Venezuela. Eso es el Golfo de Venezuela. Ya que estamos hablando ya estamos en mares internacionales, ¿tú ves a corto plazo que se pueda restablecer una fluidez normal de las relaciones entre el que fue nuestro primer socio comercial, Estados Unidos? Mira, yo creo que eso va a depender del nivel precisamente con el que el gobierno venezolano cumpla parte de los acuerdos que se suscribieron en Barbados. Estados Unidos ha sido muy claro, el restablecimiento progresivo, tanto del tema de las sanciones como el tema de las relaciones consulares, diplomáticas, va a devenir también en base a los compromisos y a las evidencias democráticas que el gobierno tenga bien ceder. Ahora, si el gobierno no quiere, el único responsable en este caso va a ser el gobierno nacional, porque ya no hay la excusa de que si hay un aparato paralelo de gobierno interino, no, ya no tienes excusa, ya tú estás tratando directamente con un interlocutor americano, si tú no cumples en tu acuerdo con los americanos, eso es tu problema, hermano. Ahora, y aparte eres el responsable que sigamos pasando trabajo. Se ha calculado todo lo que significó el romper relaciones comerciales con Estados Unidos, buscando de abrir otros mercados. Mira, Jairo, yo creo que así, te lo decía, la política exterior venezolana se ha manejado de manera glandular. Mira, yo voy a poner un ejemplo que ha sido sensible. La situación del Medio Oriente ahorita que está tan álgida, por razones históricas, Venezuela nunca se ha podido pronunciar con relación al tema del Medio Oriente. Entre una, porque en algún momento tuvimos relaciones diplomáticas con Israel, hoy en día no las tenemos, pero las teníamos, y entre otras porque nuestros socios comerciales en la OPEP son los países árabes, que son antagónicos con Israel. Entonces Venezuela siempre fue muy cauta de no entrometerse en causas de Medio Oriente. Ahora tenemos una política exterior prácticamente pro-palestina, que nadie dice que no es que Palestina no tenga derechos, pero en la que Venezuela no tiene por qué entrometerse, porque nos afecta a nosotros desde el punto de vista de intercambios comerciales con otras naciones, que es importante, sobre todo cuando Venezuela tuvo material bélico como aviones Kafir, etcétera, etcétera, con Israel, por ponerte un ejemplo. Entonces, nosotros no podemos andar tomando decisiones a la ligera. Lo de la situación con Estados Unidos, que era nuestro primer socio y aliado comercial, o sea, mire, hermano, aquí hubo dirigentes comunistas que cuando llegaron al ejercicio del poder entendieron que la primera potencia del mundo es Estados Unidos, pero que además es la potencia del hemisferio occidental, que es donde nosotros estamos. Por razones estratégicas, nosotros tenemos que llevarnos bien con Estados Unidos. Hay que ser pragmático en esto. Nosotros tenemos que llevarnos bien con Estados Unidos porque además somos y fuimos el quinto suplidor de petróleo de los Estados Unidos, el gran consumidor. Entonces tú vas a pelear con el gran consumidor. Dile a Colombia que deje de pelear con Estados Unidos a ver si hasta las sustancias ilegales se las dejan de comprar. Jesús, estamos conversando, mis amigos, con Jesús Yanes, analista de entorno. ¿Está América Latina de nuevo virando hacia la centro-derecha? No, me atrevería a decir. Mira, yo creo, Jairo... Te digo por lo de Ecuador. Sí, pero fíjate... Allí en Argentina la cosa está disputada. Bueno, es complicado. Mira, yo me voy a atrever a decir algo que a pesar de que yo milito prácticamente en una organización política tradicional de valores y de principios de la socialdemocracia, hoy en día el avance de la sociedad es tan dinámico y tan rápido que yo creo que hoy en día el ciudadano no va a elegir ya por ideologías. Además que lo vemos en las nuevas generaciones. La gente en las nuevas generaciones ni siquiera desde el punto de vista de formación jamás en su vida ha leído ni ha sabido quién carajo es Trotsky o en su defecto quién era Rómulo Betancourt. Lamentablemente la gente hoy en día no tiene ese nivel de avidez por la información. Entonces no hay un tema de realmente de quién es ideológico, no, sino de quién me resuelve el problema. Yo creo que ese viraje que tú puedes ver no se trata de un viraje, sino que si es un voto castigo. Tú fuiste ineficiente e incapaz, pues voy a votar el otro que te piensa completamente diferente, porque tú no resolviste y ya está. El otro vamos a ver si me resuelve y si no lo vuelvo a votar. Que lo vimos, por cierto, en algunos países, como por lo menos donde en algún momento hubo un gobernante de derecha, vuelve a ganar de la izquierda y regresó. Nicaragua. Lo dijiste tú y no lo dije yo. Así es. Tengo que hacer la pausa, pero antes de la pausa unos mensajes rápidamente. Buenos días, licenciado Jairo, saludos a Jesús Yanes. Puede romperse el acuerdo de Barbados y ellos seguir gobernando tranquilos, beneficiados con el bloqueo. Eso es viable, dice Julio Mejías. Los cubanos siempre apoyaron a Guayana,
pero para que Venezuela los mantenga. Esos son unos vividores, por no decirles otro nombre. Buenos días, pareciera, luce que este fue un acuerdo previo a hacer la primaria y luego hacemos un teatro. Bueno, la opinión de la gente. Mis amigos, una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en Frente a Frente. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Yo siempre se los digo, a veces estas entrevistas son mejores cuando hacemos el corte que cuando estamos al aire. Este joven invitado será familia de los famosos Llanes de los Teques. Me acuerdo de su camión verde de hacer propaganda. No, lamentablemente mi familia, los Llanes, son de Lara. Mi papá era de Guarico, Estado Lara. No. Bueno, pero residente de... Tengo 35 años viviendo en los Altos Mirandinos. Buenos días, sea María Corina Machado la candidata o cualquier otro, los venezolanos queremos cambio. Y se demostró el éxito el domingo con el éxito de las primarias. Sí, así es, la gente va a votar así sea por la monachita. A ver. Hay muchos mensajes por aquí, algunos. Bueno. Buenos días, Jairo. Mira, me parece muy apropiado esto que están hablando en el tema de hoy. Son temas de altura. Veamos un poquito hacia adentro. El tema del gobierno interino, porque obviamente Jesús, durante todo este proceso, esta era Chávez, por decirlo de alguna manera, también han habido muchos lunares dentro de la oposición Totalmente. venezolana. Tú eres un hombre joven y... Acuérdate, Jairo, que mira, yo me atrevería, y no es un tema ni siquiera de fanatismo religioso, toda obra hecha por el hombre va a tener errores. O sea, el único aquí que ha sido hecho una obra perfecta ha sido Dios. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Primero me voy a tomar el atrevimiento de utilizar tu tribuna, que a pesar de que no soy el responsable, pero fui copartícipe porque formé parte de esa asamblea, le pido a usted, vecino y vecina, perdón por las trastadas y las torpezas que se hayan podido poner durante todo este camino. Porque hay que, la verdad, le pido perdón, porque hay que pedirle perdón a la gente, porque hemos cometido errores. Ahora, eso nos hace humanos precisamente, y también rectificar es de sabios. Hoy en día estamos pues aplicando mecanismos con los cuales se pueda retomar el ejercicio de la política y no cometer errores como tú acabas de mencionar, una figura que desafortunadamente nos hizo de muchísimo daño, a pesar de que yo desde el punto de vista político traté de ayudar, pero lamentablemente los resultados han sido catastróficos, no solamente políticos, sino también para el país, hay que reconocerlo. Ahora, los partidos, ¿por qué llegamos a esta instancia de los partidos políticos? Y ojo, no solamente los partidos que son de oposición, también el Partido Socialista Unido de Venezuela confronta severos problemas de deterioro. Mira, ¿por qué han llegado hasta ahí? El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene sus propios problemas de deterioro propios del ejercicio del poder durante tanto tiempo, que obviamente lo corrompe, y ya te lo dije hace algún rato, ellos solitos se terminaron de fundir en el caldo. Ahora, lamentablemente en el caso de nosotros de la oposición, yo me atrevo a decir que, bueno, primero que ha habido una crisis de identidad en los valores políticos de la oposición, precisamente porque tú lo acabas de decir, y lo hablamos hace algún rato, las crisis ideológicas, no hay la formación, por eso es que tú ves esa moda, si se puede decir, del saltimbanquismo, que de repente un dirigente sale electo diputado por Lara, por un partido, y después sale electo por Miranda por otro partido, y después por Sucre por otro partido. Y te traen una persona que no se van es de reciclando, ¿no? Yo particularmente, a mí me podrán señalar de cualquier cosa, pero siempre he militado en mi organización política con sus altas y sus bajas, porque soy muy autocrítico y me ha traído ciertas consecuencias desde el punto de vista disciplinario, pero bueno, pero ahí estoy. Ideológicamente yo me formé en la socialdemocracia y me quedo en mi organización política, porque además no tengo que estar inventando fórmulas de agua tibia yéndome por otra organización solamente por el hecho de que sea más joven. Pues nosotros tenemos aquí en Venezuela, y aquí aprovecho usted, vecina, vecino que me está viendo, doña Petra, señor José, usted, señor Joao en la panadería, ya dejemos la cultura del Miss Venezuela para la política. Aquí no podemos seguir votando, ¡ay, qué bello ese muchacho! No, dime qué carrizo estudiaste, dime en qué te formaste y cómo me vas a solucionar los problemas. Eso es lo que tenemos que empezar ahora los ciudadanos y los políticos mismos a empezar a exigir, cartas credenciales, para que los liderazgos sean liderazgos de verdad autóctonos, que sean liderazgos además desde el punto de vista de quilates lo suficientemente hábiles y que sean sesudos para poder tener un debate. ¿Cómo tú vences al gobierno?
simplemente cuestionándole con números, con detalles, con formación. A mí no me va a venir a decir ahorita, por ponerte un ejemplo, ya que estamos hablando del interno, el actual gobernador, hermano, nosotros desde el punto de vista estadístico podemos acabar esta gestión, porque podemos comparar solamente con las gestiones del gobernador, para retomar antes de la elección, del gobernador Ángel Zambrano, después el gobernador Arnaldo Arocha, el gobernador Enrique Mendoza, e incluso con el gobernador Capriles. Por favor, las diferencias son abismales en materia de éxito y de gestión, ¿sabes? En materia de vivienda, en materia de vialidad, kilometraje. Esto no ha hecho nada. Mira, cuando tú hablabas del tema, ¿cómo definirlo? Cuando decía, bueno, qué bonito ese muchacho, que esto, yo tengo una percepción parecida a la tuya con el tema mediático. Hubo mucha exposición mediática y mira, poca actividad lo que pasa es de que, calle. Desde el punto de vista global, Jairo, la política cambió muchísimo a partir del año 2008-2009 con el fenómeno electoral de Barack Obama en los Estados Unidos. Fue una campaña electoral de redes sociales y eso lamentablemente se extrapoló a muchas naciones. En el caso de Latinoamérica, donde ahora tenemos, por cierto, magna cum laude consultores políticos, donde todo el mundo ahora es especialista en la comunicación política y ahora todo el mundo es una lumbrera, bueno, casi que son polisapientes, porque además todos opinan de todo. Pero lo cierto del caso es que nosotros tenemos que formarnos y no hay formación, no hay cultura. Por eso es que desgraciadamente yo hablo de la tesis de la política del Miss Venezuela. La gente, ¡ay, tan bello, mi flaco! Vamos a votar por él. No, doña, usted no tiene que votar por él porque sea bonito, usted tiene que votar por él porque el tipo resulta ser que tiene 3 maestrías en la Universidad de Yale, tiene una maestría en la Universidad de Oxford, porque es un hombre que es ingeniero geodésico y va a resolver el problema de la carretera panamericana desde el punto de vista estructural, o porque me va a resolver el problema del agua con la planificación para la ejecución de pozos de agua en los cuales se solvente el tema del suministro. Eso es lo que tenemos que nosotros los venezolanos y los vecinos empezar a exigir: cartas credenciales, currículum vitae, no advenedizo, eso no corre también para los alcaldes. Para todo Tirimundi, no solamente para los alcaldes, para los concejales. Porque ¿sabes qué figura subestimamos nosotros, Jairo? Los concejales, porque quienes le pueden poner un freno al alcalde son los concejales. Mira, hemos visto algunos episodios en el área metropolitana de Caracas donde todo el mundo dice, bueno, pero ¿cómo le dieron la permisología a X almacén? O cómo hicieron para hacer la tala injustificada o la poda de árboles. Bueno, pero los concejales en esa cámara, ¿qué hacen? Son mudos, son refiriendo a Latillo. Yo no he hablado de municipios, yo simplemente estoy poniendo ejemplos. Ahora bien, lo cierto del caso es que cuando nosotros, por ponerte un ejemplo, nos eligen el ejercicio para la Asamblea Nacional, a nosotros nos eligen para fiscalizar al gobierno. ¿Y cómo fiscalizamos? Bueno, yo tengo que decirle al gobierno, mire señor, un momentico, yo no le voy a aprobar a usted esa vagabundería. Pero fíjate, Jesús, algo que estás diciendo que es interesante analizarlo, y es el tema de que la mayoría de los consejos municipales, y me van a perdonar el término, pero tengo que decirlo, son genuflexos. Son genuflexos porque además tenemos, fíjate Jairo, desde el punto de vista político, en ese afán de arrollar a todo el que pensara diferente al modelo, aquí hubo una crisis, un antecedente jurídico letal para la democracia venezolana, que fueron aquellas mal llamadas morochas, aquella fórmula matemática desgraciada, porque no tiene otro calificativo epíteto, con el cual buscaban exterminar cualquier tipo de disidencia que tuviera participación. Acabaron con el método de Hong y la representación de las minorías. No, aquí tiene que estar todo el mundo representado y todo el mundo tiene que hablar. ¿Por qué? Porque ellos querían tener esa mayoría, pero precisamente querían tener, era una orquesta donde un director o jefe de debate levantaban la orquesta, porque eran una parranda de borregos en los cuales sencillamente iban a decir amén a lo que dijera el líder. No vale, tú tienes que tener gente autocrítica también, y eso es inclusive hasta algo de reflexión en las organizaciones políticas. Tiene que respetar la proporción de las minorías también. Totalmente. Mira, si hay algo de éxito que tuvo la democracia venezolana, les gusta o no les gusta a aquellos que la critican, es que la representación de las minorías siempre estaba. Si no, David Nieves jamás hubiese sido senador, chicos. Así es, ni hubiese salido Salomé Espinosa. Totalmente, y el mismo Santos Jorge, que era todo. Pompeyo García Ponce, que era vecino aquí de los Altos Mirandinos, el General Rojo. O sea, por cierto, que a mí cuando me dicen General Negro fue porque una vez con 12 años tuve un debate con él y le gané, siendo el senador de la República, y yo con 12 años, pues esa es parte de la formación que también
la gente tiene que buscar cultivarse, leer, y aparte no solamente que tenemos que leer, tenemos que formarnos desde el punto de vista también ideológico, que es lo que decías. ¿Cómo vamos a tener una buena representación si la gente no tiene criterio y ni siquiera a veces sabe quiénes son los líderes realmente de sus partidos políticos? Eso es una realidad, esos son modelos que hay que... ¿Cómo es la posición aquí en este eje altomirandino? Mira, aquí nosotros tenemos una ventaja desde el punto de vista político, que nosotros tenemos una población bastante demandante desde el punto de vista de servicio, y como tenemos una población bastante demandante desde el punto de vista de servicio, la gente vota por las credenciales. Yo puedo tener diferencias en el municipio de Guaycaipuro, pero bueno, yo creo que la gente votó porque bueno prefirió el actual gerente que tienen. No sé si será bueno o malo. Bueno, hay un problema de división también. A mi juicio puedo decir desde mi humilde óptica que no es tan malo como otros, pero sigue estando todavía en la característica de los malos, ¿no? Y entonces, claro, esas diferencias de menos malo y todo también hacen que haya... y nosotros tenemos, en el caso también de los Altos Mirandinos, 2 gerentes que le ha tocado combatir prácticamente una asfixia económica que tienen los municipios desde el punto de vista de dosavos constitucionales, atrasados, que no les envían recursos, pero además que la recaudación, una situación económica como la que tienen no es tan abollante como lo fue en algún momento, que son Carrizal y Los Alias, pero sin embargo han hecho de tripas corazón para hacer las gestiones. Nosotros acabamos de ver en Los Alias cómo José Fernández prácticamente reacondicionó un elevado que desde el año 97, cuando fue inaugurado, si acaso le echaron 2 pindaditas, fue mucho. Y la inversión que ha hecho José Fernández desde el punto de vista del esfuerzo, no solamente de planificación presupuestaria, para poder hacer esa obra, mira, tiene sus méritos. El elevado... Igual que le ha tocado acá a José Morales, mira, primero heredar un municipio que prácticamente fue desatendido durante los 4 años anteriores y bueno, después se lo quisieron llevar para allá, para Guaycaipuro, ese es el problema de ellos, pero lo cierto del caso es que estaba desatendido y las fallas estructurales de muchísimos años le ha tocado resolverlas. Y los alcaldes no son magos tampoco, señores. Nosotros cuando elegimos un alcalde, que es un conserje, le gusta o no le gusta la calificación, porque es el que tiene que resolver la queja de todo, pero tampoco es mago. Es como que a mí cuando me vengan a hacer una queja, señor, yo me llamo Jesús, pero ni camino sobre las aguas ni multiplico los panes. No como otro señor que se... Mira, con ese tema del elevado, casualmente yo cuando pequeño yo viví en el Prado de María y recuerdo que hace aproximadamente 5 meses pasé por el elevado, intenté pasar por el elevado, lo estaban reparando. En estos días, hace 4 o 5 días, volví a pasar por ahí, está igualito, no han puesto ni siquiera la capa asfáltica y eso hay que reconocérselo a Josi. Totalmente. Totalmente, Mira, porque lo hizo en tiempo récord, no además lo hizo bien. O sea, se nota que es un buen trabajo y eso hay que reconocerlo. Por eso es que te digo, mira, nosotros tenemos acá una enorme ventaja, que tenemos gente preparada, calificada, vecinos que saben elegir. Y aparte, bueno, también tenemos personas comprometidas que tienen años en el ejercicio con vocación de servicio, tanto como José Fernández y José Morales, o este mismo servidor que tenemos años sirviendo acá en los Altos Mirandinos, porque tampoco es que tenemos 2 días acá y nos hemos preparado y nos hemos cultivado precisamente para brindarle soluciones a nuestro electorado, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos nosotros desde el punto de vista acá en los Altos Mirandinos. Fíjate, Jesús, el tema ya que estábamos hablando de la proporción de las cámaras, fíjate el contraste. En el municipio Carrizal, el alcalde electo, José Morales, pero entonces tienes la Cámara en contra. Y ha sido bastante difícil ejecutar muchas cosas porque la Cámara más pero bien ha ¿cómo se saboteado. explica eso desde el punto de vista numérico? Bueno, mira, eso ahí Todavía quedan rezagos de la morocha. No hay rezago de la morocha, pero lamentablemente en el caso del Consejo Municipal de Carrizal, cuando se hizo la formulación de las planchas, no hubo una alianza perfecta en la oposición y eso desafortunadamente hizo pues que matemáticamente se dividieran los votos. No es un tema de que cómo es posible, ¿no? Las matemáticas no fallan. Si divides vas a tener 2 áreas, que por cierto es lo que promueven desde el oficialismo con algunas personas que se hacen llamar pseudo dirigentes, que tú comentabas hace algún rato, que parecen, las divinas personas, el divino niño Jesús, que ahora se preocupa por la primaria. Y por la unidad. Sí, por la unidad, pero bueno, bandidos. O sea, hasta hace rato enseñabas las mañas frente al Consejo Nacional Electoral y ahora eres más opositor que saber. Fíjate, el caso Guaycaipuro, creo que la diferencia fueron 138 votos. Correcto, así es. No, y te voy a decir una cosa, Guaycaipuro tiene desde hace muchísimo rato una avidez de cambio grotesca. En algún momento y la oposición ha estado cerca. Rómulo Herrera estuvo muy cerca de ganar. Ahorita, por supuesto, José Luis Rodríguez también estuvo muy a punto de ganar. Yo creo que el oficialismo ha tratado de vender esa
burbuja de que Los Teques es chavista. Los Teques no es chavista, señor, eso es mentira. Guaycaipuro, el municipio de Guaycaipuro no es chavista. Y tanto así es que ahorita pusieron a este personaje que se trata de mimetizar, ¿sabes? Porque él se maneja con mucha mano izquierda, hay que reconocérselo, pero en ese mimetismo creo que termina siendo un poquito más azul que rojo. El Estado Miranda, quiero hablar de eso. Tengo un dato, mañana se los voy a dar porque es un buen dato. Tengo un buen dato con relación a unos cambios que van a hacer aquí y de muy buena fuente. Yo cuando digo las cosas, porque tengo la fuente. El Estado Miranda, el gobernador del Estado Miranda, el liderazgo del Estado Miranda dentro de la oposición. Bueno, mira, nosotros también tenemos... hubo una división allí. Totalmente. Eso, mira, eso tenemos que reconocernos, nos guste o no nos guste, como viene diciendo tú. Además, yo te voy a decir una cosa, mira, yo conozco, una de las divisiones que hablaba, yo conozco de hace muchísimos años a Carlos Ocariz, trabajamos juntos en la gestión del gobernador Enrique Mendoza, reconozco su liderazgo, su trabajo. Hubo otra figura por ahí que también intentó ser candidato a gobernador, un trance a platazo, bueno, cada quien con sus posiciones. Yo particularmente no comulgué con esa postura porque me parecía que era demasiado descabellado. Yo creo que nosotros en política tenemos que cumplir con esa máxima que decían los romanos del cursus honorum, ¿sabes? Ir subiendo de escala. Y tú de concejal no puedes pretender ser gobernador. No es porque no tengas cartas credenciales, es que también tú tienes que ir demostrando desde el punto de vista de eficiencia. Si fuiste concejal, ahora trata de convencerme como alcalde que algún día puede ser gobernador o algún día puede ser presidente. Y eso hay que retomarlo para que la gente también pueda tener modelos. Mira, si hay algo que tuvo de éxito la descentralización en su momento, era que los gobernadores hacían competencia para hacer una excelente gestión, para promoverse, para ser candidatos presidenciales. Lo vimos con Enrique Salas Romer y en su momento, o sea, todos los gobernadores, tú veías que en la autopista regional del centro se mataban por tener el mejor tramo. Igualito así pasaba con la gestión. No, y pasaba en el Zulia, en Maracaibo. Correcto, exactamente. Entonces, yo creo que nosotros debemos retomar el tema de la descentralización con muchísimo esfuerzo cuando una vez haya un modelo de cambio, pero nosotros en el caso del Estado Miranda, tengo que decirlo con mucha responsabilidad, no tengo nada personal en contra del gobernador, pero ha sido el peor gobernador de la historia del Estado Miranda. ¿Es amigo tuyo? Lo conozco y sí, no tengo ninguna enemistad con él, todo lo contrario, le tengo cariño a Héctor, a su señora Dubrasca, pero ha sido como gerente terrible, nefasto, y ellos tienen que admitirlo. Jesús Yanes es candidato ¿a qué? Jesús Yanes es candidato a lo que los ciudadanos quieran. Todo el que está en política, mientras respire, aspira. Eso no es ningún delito ni ningún pecado. Si el día de mañana a mí se me da la oportunidad de aspirar nuevamente por los Altos Mirandinos, voy a aspirar como diputado de la Asamblea Nacional. Si se me da el día de la mañana la oportunidad y dan los números para aspirar a alguna de las alcaldías acá a los Altos Mirandinos, también, porque además yo soy vecino, a mí me duele. Y como me duele, yo voy a buscar trabajar en función de, ni para enriquecerme ni nada, porque déjenme decirle que si más bien si hay algo que salió de la política es trasquilado siempre. Pero no, todo lo contrario, yo estoy dispuesto a seguir trabajando y voy a aspirar, eso no es ningún delito. Que si se van a poner nerviosos algunos, cada quien maneja sus esfínteres como quiera. Mire, nos subieron el volumen, tenemos que ir. Gracias. No, gracias Jairo, a ti por todo. Bueno, excelente. Amigos, ha sido Jesús Yanes, analista de entorno, dirigente político. Ustedes lo oyeron, saquen sus propias conclusiones y esta noche a las 8 pueden verlo de nuevo en reposición. Y mañana, ustedes y nosotros de nuevo, frente a frente. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.